Soy Ligia Steffen y esto es Volvamos a Empezar, un podcast para hablar abierta e informadamente sobre la sexualidad. Hola, muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. Hola, Desi, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Yo estoy súper contenta de tenerte aquí, Desi. Desi es uno de los compañeros, de los colegas con los que estamos aquí compartiendo un espacio, una clínica desde hace un tiempo. Y pues la idea mía es entrevistarles a todos los que están por acá, si ellos quieren, ¿verdad? Y hoy pues vamos a hablar siempre pues, de un tema que tiene que ver con la salud mental, que tiene que ver con la sexualidad. Y pues para eso, aunque ya dije tu nombre, pues está aquí Desi Morán. Él es psicólogo y también tiene un diplomado en atención primaria. Salud mental, sí. De salud mental y bueno, experiencia, ¿verdad? En atención psicológica y otras cosas que obviamente todas las personas hacen aparte del área profesional. Entonces, bueno, Desi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Contame un poco por qué te interesó estudiar psicología, esta área Todo clínica. Muy bien. Pues estoy bien, relajado, feliz de estar aquí por la invitación. Pues realmente el área de la psicología siempre me llamó mucho la atención. Creo que la psicología es un campo malentendido, pero que realmente influye en todos los otros aspectos del estudio, del campo de la ciencia, ya que al final cada cabeza es un mundo, entonces es la psicología la que se encarga de estudiar el comportamiento. Entonces es vital que por lo menos cada campo de estudio tenga una relación con la psicología. Eso es cierto, yo creo que la psicología está en todas las áreas, a veces aunque nos parezcan que no tienen nada que ver, me parece que está. Así es. Y hoy pues vamos a conversar sobre algo que es como delicado, complejo, pero súper importante, que son las experiencias traumáticas, experiencias que se convierten en trauma y cómo estas influyen, bueno, en nuestro desempeño en general, pero también cómo estas influyen en nuestra sexualidad. Entonces, para comenzar, me gustaría que nos contaras un poco qué es un trauma, o sea, qué hace, porque mucha gente a veces dice como, qué trauma, qué traumático, es que estoy traumada, pero ¿qué es realmente un trauma? No sé si nos puedes contar un poco acerca de eso. Realmente considero que la palabra trauma se utiliza muy coloquialmente para definir muchas cosas. Sin embargo, el origen de la palabra en sí viene del griego, que significa herida, que por eso es uno de los principales conceptos que más se estudian en psicología, ¿verdad? El trauma. Y en general un trauma, según la Organización Mundial de la Salud, se definiría como aquella situación que pueda poner en riesgo la integridad ya sea psicológica o física. Y esta puede clasificarse de manera de corto plazo, crónico o a largo plazo. Todo depende de la situación, ya sea si está afectando la parte psicológica, la parte mental o si es algo que afecta la parte física de un individuo. Ok, sí, porque también se habla de trauma a veces como más en la medicina, ¿verdad? O sea, correcto, un golpe que es un trauma, golpe. Dicen. Y con las especialidades así que hospital de trauma, pero esos están más relacionados a la parte física. Claro. Las quebraduras, tal vez una enfermedad fisiológica que ataque el cuerpo, etcétera, pero también está el componente psicológico del trauma. Una herida que se pueda dar ya sea desde un asalto, una violación, abuso sexual, situaciones familiares que te generen sentimientos, sensaciones que puedan evolucionar en algo que pueda afectar el bienestar físico, emocional y por ende el comportamiento de los individuos a largo plazo. Ok, y sí es, bueno, eso justamente como al final hay un montón de eventos que pueden ser un evento traumático, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos en las cosas como más graves, que tienen, supongo tienen un potencial para convertirse en trauma, pero a veces nos cuesta más aceptar cuando son cosas que pareciera que no son traumáticas o que la gente te puede decir que estás exagerando y quizás se convirtió en un evento traumático porque, como dijiste, deja al final una herida. Una herida. Y en el ámbito emocional, bueno, o sea, a diferencia del médico, pues se puede ver, ¿no? Puedes ver una radiografía, puedes ver la marca, puedes ver exámenes de laboratorio. Los exámenes, pero en la parte emocional es muy complicado. Es muy complicado. Pero no hay una radiografía para eso. Y justamente, bueno, eso, ¿cómo podemos diferenciar o cómo podemos saber que un evento
de nuestra vida se convirtió en un evento traumático. Ahí, bueno, como tú estabas diciendo, generalmente si es físico lo notamos inmediatamente, si hay alguna pérdida de alguna extremidad, por exámenes médicos, quebraduras, yesos, son muy visibles los signos de los traumas físicos. Ya con los traumas psicológicos uno lo va observando más en el comportamiento de la persona. Hay personas que a raíz de eventos pueden desarrollar hiperactividad, se vuelven más alertas, están más como a la defensiva, y otras personas se vuelven más como cautelosas, íntimas, interiorizadas, que no expresan y tratan de no relacionarse con los demás. Entonces ahí dependerá mucho de si estás alrededor de una persona que es muy observadora y puede identificar que hay un cambio de comportamiento. Generalmente con los traumas emocionales o psicológicos se evidencian más en el comportamiento. Ok. Sí, eso es como clave para saber que algo está pasando. Así es. Bueno, me quedo como pensando qué pasa como, bueno, sí, o sea, como no, nadie, cuando la persona misma no se está de repente dando cuenta de que lo que pasó fue algo traumático. ¿Qué cosas puede empezar a sentir esa persona? Bueno, todo dependerá de cómo sea la respuesta al evento, ¿verdad? Porque como hemos dicho, un evento traumático puede ser un montón de situaciones, desde un asalto, desde criarse sin uno de los padres, desde criarse solo con los abuelos, la muerte de uno de los padres en la infancia, que los padres vuelvan a rehacer su vida después de la muerte del cónyuge, o que se separan y vuelven a rehacer su vida, implementación de nuevas familias. O sea, el concepto de trauma se puede evaluar desde muchos ejes. Entonces, aquí, más que todo, sería ver qué tanto la persona está siendo afectada por la situación. Porque, por ejemplo, hay personas que con el tiempo empiezan a ser más silenciosas, más calladas, más reservadas, dejan de interactuar con las personas, ya aquellas cosas que les causaban felicidad en el día de hoy ya no, ya empiezan a aislarse, dejan de salir con los amigos, etc. Y en cambio otras empiezan como a estar más alerta, estar más a la defensiva, más iracundas, más agresivas. O sea, el espectro es muy grande de comportamiento y todo va a depender de la subjetividad y cómo la persona, ¿cómo te puedo decir? En el cerebro sería como procese la información del evento traumático. Y qué importante, porque también, justamente hace poquito yo hablaba con una paciente de que a veces, o sea, el evento puede ser traumático, pero también la noticia de cómo, por ejemplo, cómo te dan la noticia de un evento, puede ser lo que causa el trauma. No es que el evento como tal no tenga un impacto, ¿verdad? Pero cómo le comunicas a alguien la muerte de un familiar influye mucho. También es un trauma. Y dependerá mucho también la relación que tenías con esta persona, si es un caso de un fallecimiento. Pero en general siempre vemos o tenemos que analizar el trauma desde la subjetividad de cómo la persona procesa el evento, la información, y cómo tal vez los mecanismos de afrontación que tiene, procesa y analiza y emite el resultado, por así decirlo. Sí, por eso decía antes que es un tema complejo Es complejo. de trabajar, de comprender a veces y de comprender que también una misma situación, como vos decías, en el tema de la subjetividad, para algunas personas puede ser traumática y para otras personas la misma situación no necesariamente desencadena un trauma. Y ahí, ¿cómo nos afecta justamente en nuestras áreas de la vida? Que puede ser una pregunta como que para algunas personas es como, bueno, en todo, ¿verdad? Pero ya como lo que vos has visto también en tu experiencia, cómo afectan las experiencias traumáticas el desarrollo de la vida de una persona. Ahí creo que depende mucho también de los mecanismos de afrontamiento de la persona y si la persona es capaz de equilibrar los diferentes roles en su vida.
en la clínica o así en conversaciones con amistades, yo me he encontrado con personas que han atravesado un divorcio prematuro, Ajá. que se casan, por ejemplo, y a los 2, 3 meses ya se están divorciando, pero no repercute nada en sus funciones laborales. Okay. Más que todo puede desarrollarse o verse más afectada la parte personal. Entonces la gente va a trabajar normalmente, pero cuando llega a su casa ya no quiere hacer nada y se aísla totalmente. Entonces dependerá mucho de qué tan equilibrada sea la persona, cómo afronta estas diferentes situaciones y cómo aplica este malestar, por así decirlo. O sea, también tiene eso mucho que ver como mis recursos personales. Pues, exactamente, con los recursos personales que uno tiene como persona. Para eso. Y también si recibiste ayuda, ¿verdad? Porque creo que mucha gente también llega probablemente después de años a buscar ayuda y te das cuenta que cuando pasó el evento traumático no tuvo apoyo de un profesional y quizás lo necesitaba. Sí, ahí hay también que tomar en cuenta que hay muchas personas que ya tienen una resiliencia nata. Ajá. Entonces son capaces de adaptarse a los cambios muy rápidamente en comparación a otras que hay que irles enseñando a ser resilientes. Entonces aquí uno es donde ve la diferencia de que también puede equilibrar la persona los eventos traumáticos en los diferentes roles de su vida y en comparación a aquellos que no son resilientes, que los eventos pueden afectar todos los roles de su vida. Entonces ahí uno tiene que equilibrar o analizar el tipo de persona con la que está tratando. Ok. Y un evento traumático puede llevarnos a, digamos, a una persona que, no sé cómo mencionarlo, pero como una persona que de repente no ha padecido ningún tipo de trastorno o afectación, pero un evento traumático lo puede llevar a la disociación completa, claro, a la psicosis. Sí. Así es. Toda persona está expuesta a situaciones del ambiente, de la vida, y una situación traumática puede desencadenar un trastorno mental. Ya hay muchos casos que uno utiliza en la academia, en el estudio de la licenciatura, en estudios de especialidad, que van analizando y son generalmente personas que han tenido situaciones traumáticas desde la infancia. Por ejemplo, uno de los casos más sonados que se utiliza mucho en el estudio de la psicología forense sería el de John Wayne Grayson, el famoso payaso asesino en el que se basó Stephen King para eso, el payaso, ¿oí? Y analizaron y estudiaron su dinámica familiar y desde pequeño esta persona fue brutalmente abusada sexual y físicamente por su padre. Entonces esto desencadenó que él desarrollara una personalidad sociopática, una parafilia, incluso fue a llegar a ser alcalde del estado en el que vivía o la ciudad allá en Estados Unidos. Incluso también si lo vemos también en el aspecto de las mujeres, en el de Aileen Wuornos, también una asesina serial y que tenía una doble vida, pero también en base al estudio hecho se descubrió que ella venía desde una infancia muy traumática, abandono, violación, violencia física. O sea, todo esto es bien importante irlo analizando porque generalmente nosotros solo consideramos que puede ser una ansiedad, una depresión, pero un trauma puede evolucionar en un trastorno de personalidad, porque la mente tiene esa capacidad de disociarse, entonces puede crear múltiples personalidades, como dicen, entonces se da lo que es el trastorno de personalidad disociativa o personalidad múltiple, como le conocían antes. O una parafilia puede volverse una persona pederasta o una persona sádica, etcétera, etcétera. Sí. O sea, detrás de, bueno, y ahora no ahora, ¿verdad? De hace días que han salido los documentales de asesinos y todo, cuando se ve las historias, pues se ve a veces, bueno, creo que casi en muchos casos la historia de abuso fuerte, ¿no? Y de abuso repetido. No quiere decir que, pues, todas las personas han desarrollado esa personalidad, bueno, un trastorno de personalidad, pero ahí viene esto que mencionábamos antes, cómo están los recursos de la persona, el apoyo familiar que recibe, o sea, marca completamente la diferencia en lo que te vas a convertir después de un abuso. Yo leía la vez pasada en un libro
Bueno, estaba hablando del trauma, ¿verdad? Y están hablando del trauma complejo. Y cómo la repetición hace que el trauma pues sea como dice el nombre, más complejo todavía, que no es lo mismo un evento aislado, que igual puede ser traumático, a el mismo evento repetido en muchas ocasiones. Tanto que, como mencionas en estos casos, tus recursos, o sea, no tener recursos sobrepasa tus recursos personales que te disocias completamente. Completamente, sí. Hay muchos casos en los que esta secuencia de abusos repetitivos hace que la persona desarrolle una vida delictiva o siga el patrón del abuso. Por ejemplo, gente que fue vendida o por cuestiones irónicas es separada de su familia y la meten en la cuestión de trata de menores o trata de blancas. Con el paso de los años estos mismos se vuelven abusadores y empiezan a involucrarse y ser líderes en estas cuestiones de la trata. Sí, increíble cómo puede pasar, tantas posibilidades, ¿verdad? Que no podemos del todo estar seguras qué es lo que puede pasar después de un evento traumático. Lo que sí es que es un evento que te marca. Te marca. Y que te cambia. Eso que vos decías, hay como un antes y un después. Sí, todo es cuestión, como lo hemos estado diciendo, de los mecanismos de afrontamiento de la persona. Okay. Qué tan preparada esté para afrontar esta información, analizarla y procesarla. Okay. Ya que el cerebro es un órgano tan complejo que realmente no sabemos cuál sería el resultado de experimentar eventos traumáticos. Okay. Y bueno, viéndolo ya más específico en el ámbito de la sexualidad, ¿cuáles serían como ese impacto que puede tener eventos traumáticos que tienen que ver con la sexualidad y justamente ya después en el desarrollo y en el desenvolvimiento de la sexualidad? Ahí tenemos que tomar en cuenta que la sexualidad no solo se relaciona o se define en base a la genitalidad o el coito o relaciones sexuales, sino que la sexualidad está presente a lo largo de todo el ciclo de vida, desde el nacimiento, desde el momento en que estableces si sos una mujer o un hombre, va relacionado con el concepto del placer, concepto del juego, concepto de la intimidad. Entonces, el evento traumático generalmente se deriva a dos situaciones en la parte sexual, ya sea una evitación completa al sexo, volverte asexual, o verte una persona hipersexual. Ahí todo dependería, como decimos, de el mecanismo que utilicemos. Ok. Sí, y bueno, también, esto yo lo he escuchado mucho cuando hay casos de violencia sexual, ¿verdad? Que puede ser como esos extremos en el comportamiento, pero también hay como personas que empiezan a presentar como lo que son algunas difusiones, pues, o sea, que no necesariamente todas las personas que, por ejemplo, son asexuales es porque tuvieron una experiencia traumática, ¿verdad? O todas las personas que tienen una dificultad sexual tiene que ver con una experiencia, pero sí que es una posibilidad y sí que se ve en muchos casos. Sí, ahí lo importante es trabajar con el equipo multidisciplinario para determinar el tipo de afección, si es originaria ya emocional, psicológicamente por el trauma o ya viene siendo por algún trauma físico. Por ejemplo, cuando hay cáncer de mama o cáncer de útero en las mujeres y tienen que someterse a mastectomías o remoción completa del útero, estas pierden esa sensación de ser mujeres. Y ya no se sienten la misma, especialmente con la parte de los senos, porque el seno es algo que representa mucho la feminidad de las mujeres. Entonces ya no vuelven a sentirse lo mismo, ya no vuelven a sentirse atractivas, ya no tienen la confianza consigo mismas, pierden ese interés de involucrarse en la sociedad porque su ser ha sido atacado, por así decirlo, o cambia. Entonces su percepción de la realidad ya no es la misma. Entonces todo depende de a lo que nos estemos enfrentando. Claro, y cómo cómo es también esas otras situaciones de enfermedades pueden también ser experiencias traumáticas, ¿verdad? O sea, era lo que decíamos al inicio, que uno puede clasificar el trauma ya sea a corto plazo, a largo plazo o crónico. Tal vez una enfermedad, una lucha contra el cáncer es un trauma crónico.
Sí. Porque hay mucha gente que está en constante lucha, le aparece cáncer aquí, le aparece cáncer por otro lado, y está siempre a lo largo de su ciclo vital luchando contra una enfermedad. Otro puede ser a corto plazo un asalto. Después uno se vuelve más alerta, no quiere subirse en colectivos, en transporte público, prefiere caminar, prefiere andar acompañado, o a largo plazo que, como mencionábamos, que ya sean abusos desde la infancia hasta la adolescencia, y esto desencadena serios problemas emocionales e incluso lleva tal vez a un trastorno mental. Y hablando justamente de la infancia, y bueno, creo que lo mencionaste al inicio, pero bueno, sabemos que vivimos un mundo lastimosamente y un país donde hay mucho abuso, ¿verdad? De niños, de niñas que se dan en el seno familiar. Pero ¿qué otro tipo de cosas pueden ser traumáticas? Porque yo a veces le pregunto, o sea, como estoy preguntando o haciendo la historia clínica y no identifican algunas cosas como trauma, por ejemplo, o no las identifican como tan importantes. Y ya después cuando vas trabajando, te das cuenta que aquel evento que parecía algo sin importancia, sí es importante, sí en algunos casos constituyó un trauma. Así es. Muchas veces nosotros no contamos que realmente los trastornos mentales pueden originarse desde la infancia, sino que tratamos de ver los acontecimientos más recientes, pero muchas veces tenemos que escarbar desde la infancia. Por ejemplo, desde el momento en que tus padres, que son unas personas luchadoras, trabajadoras, pero tal vez no tengan estudios, deciden meterte en una escuela privada, costosa, porque el negocio les va bien, se puede volver una experiencia traumática porque tal vez vas a encontrarte con personas que están en otro estatus social y estos muchas veces pueden ser muy hirientes en sus comentarios, pueden aislarte por considerarte que no perteneces al círculo social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto puede ir creando esa herida emocional que a la larga va a ir repercutiendo en el establecimiento de relaciones personales, en cómo te vas a presentar, en cómo te vas a sentir con tu ser, si te sentís cómodo, si te sentís seguro de ti mismo, etcétera, etcétera. Entonces hay que ir analizando, desde muy pequeño que sea, puede crear una herida que se puede ir haciendo más y más y más grande. Y cosas que a veces no se le dan importancia. Bueno, esto que mencionaste del acoso escolar o el bullying, ¿verdad? Como lo vemos, claro, como el día a día, o sea, se da en las escuelas, pero podría ser bien grave para muchos niños. Es una situación grave, ¿verdad? Y impacta, pero para muchos niños podría ser algo traumático. Así es. Es que es difícil ponerlo como en la balanza. Claro. Porque manual de padres no hay. Uno cuando tiene un hijo no es que va a la farmacia y pide, deme una botellita para criar adolescentes o deme una botellita para padres primerizos. No, generalmente siempre cuando se tiene un hijo, uno espera darle lo mejor y espera a veces darle lo que uno no tuvo. Y a veces antes los mejores colegios estaban entre los públicos. Eran muy pocos los colegios que eran privados. Ahora estamos en una eventualidad donde predomina más la necesidad de meter a los hijos en colegios privados, pero siempre hay que analizar el tipo de colegio, el tipo de sociedad a la que lo vamos a ir metiendo, porque nada me sirve meterlo en el mejor colegio, en el colegio más caro del mundo, si al final no me le van a dar la potencialidad en su parte social, en su parte artística, en su parte de intrapersonal, porque no puede mezclarse bien con los compañeritos que tienen otro estatus social. Y eso se ve desde pequeño, porque los niños son tan honestos que siempre hacen o deciden marcar diferencias. Sí, bueno, es que la infancia es tan importante bueno, cualquier etapa de la vida es importante, pero realmente ahí se ve un montón de cosas, de las cosas con las que después estamos viendo cómo lidiar en la adultez. Exacto. A veces, pues, son cosas que pasaron en la infancia. Y muchas veces no lo relacionamos como decía. Es como, me está pasando esto, de repente ahora me estoy sintiendo ansiosa, ahora estoy experimentando una depresión, por decir de las cosas más comunes, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los memes más comunes últimamente es que están sacando imágenes de los cuadros de calificaciones y cuando tenía solo A,
que eras excelente en todo, ahora dicen, ahora es un adulto con depresión, un adulto con ansiedad, un adulto que tiene problemas para relacionarse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sería lo más recomendable? Si sos excelente o no sos excelente, entonces siempre viene esta como disputa de cómo tenemos que ser. Sí, lo que hay detrás a veces de esa excelencia, ¿verdad? La presión, correcto, la exigencia, presión. Porque bueno, este montón de gente adulta que se autoexige de una manera, hay una exigencia completa todo el tiempo, entonces te das cuenta de que esa presión ahorita viene o sea, sale después de alguna forma. Entonces, y sí, como decía antes, cuando ya vamos viendo para atrás, ves cosas que vos decís, pues bueno, quizás este evento que parecía nada, estos castigos, esta frase, en algunas personas puede ser. Y no es, la gente dice la generación de cristal, ¿verdad? Y a mí sí me molesta mucho eso, porque para mí es como, bueno, o sea, ahora estamos hablando más de estas cosas y la gente está reconociendo más. Está reconociendo, tiene más valor a hablar de las cosas que le han sucedido. En la clínica uno se encuentra con infinidad de casos. Cada persona, como dijimos al inicio, es un mundo diferente, una situación diferente, una experiencia diferente. Y saliéndonos un poco del concepto académico y analizando un poco los traumas a largo plazo, podemos hablar de las violaciones a menores. Experiencia o el estar expuesto a mantener relaciones por mucho tiempo, tu cuerpo se acostumbra de alguna manera. Claro, desde el trauma, porque al final es como vos decís, es lo que se conoce y a veces aunque... se vuelve como la zona de confort de la persona. Aunque no sea algo realmente placentero, ¿verdad? Y bueno, con ese tema justamente de los niños que son abusados, creo que hay menos personas o hombres adultos que se reconocen como víctimas de abuso. Exacto. Porque muchas veces también fue un abuso que se dio de una mujer mayor y se supone que no fue un abuso, sino que fue una experiencia. Muchos relacionan el hecho de perder la virginidad con una mujer mayor como una experiencia que debería ser placentera. Exacto, y como un logro. Muchas veces no lo es así. Hay casos más bien en que el joven realmente no puede y a lo largo de su vida intenta establecer relaciones con chicas de su edad y no logran llegar a la parte sexual, al coito, porque empieza a recordar, se va al pasado y empieza a recordar esa situación traumática en la que muy joven querían que estuviera con una mujer mayor. Claro, y dependiendo cómo lo haya tratado. Sí, no, y es que eso es un tema muy... O sea, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Traumático porque al final, aunque la persona lo viva como no, fue una experiencia no sé qué, pero cuando vos ves la vida de la persona, te das cuenta de que muchos de sus actos se relacionan con una experiencia que la persona no está todavía ni considerando como una violencia, por ejemplo, ¿verdad? O sea, lo veo más en el caso de los hombres, porque como las mujeres, de repente, pues sí, se nos permite más hablar, se nos permite más expresar las emociones, se habla un poco más de la violencia sexual que la violencia sexual que también, pues, experimentan hombres. Siempre vamos al hecho, las mujeres son el sexo débil, hay que protegerlas y el hombre tiene que siempre mostrar la fortaleza que lo caracteriza, pero no realmente no es así. La mayor porcentaje de suicidios siempre está en la población masculina. Claro. Por lo mismo, porque no se habla de estos eventos traumáticos y generalmente llevan a una depresión profunda que lleva al suicidio. Sí, bueno, qué importante esto, porque ahí yo iba con esa otra pregunta y era como que la importancia del apoyo o la atención psicológica, la atención profesional cuando has sido víctima, cuando has vivido una experiencia traumática. O sea, ¿cuál es esa importancia para que no se convierta, como estamos diciendo, en algo que te cambie tu personalidad, que te lleve al suicidio, que te lleve a una depresión severa, cuando pues sí se pudo haber trabajado? Realmente el proceso terapéutico es un ingrediente clave. Sin embargo, aquí la persona tiene que estar dispuesta a someterse, porque generalmente los adultos siempre quieren como una respuesta inmediata. Es cierto. Una respuesta inmediata a que vienen aquí, se sientan con uno, empiezan a desahogarse y quieren que uno les diga, mire, estos son los ingredientes que usted tiene que hacer para hacer un batido y mañana ya va a ser una persona diferente. Y no es así. Como estábamos mencionando también, a medida que uno va hablando con la persona en terapia, uno va
sacando con cuchara muchas cosas. Sí. Y llega hasta la infancia generalmente. Entonces, el proceso terapéutico en trauma es un proceso generalmente largo. Sí. Entonces, y dependiendo del trauma de la persona, es el enfoque que uno le tiene que dar para ir trabajando con la persona. Sí, o sea que al final es un proceso, ¿no? O sea, es un proceso el que hay que llevar y que yo lo digo siempre como con paciencia porque claro, no nos queremos sentir mal, nadie quiere sentirse mal, todos queremos estar bien y nos desesperamos mucho por sentirnos bien y eso más bien nos hace que nos sintamos peor. Sí, generalmente siempre que estamos mal con nosotros mismos a raíz de un evento traumático o una herida emocional, lo primero que buscamos son esas sensaciones que nos hagan sentir bien. Por ejemplo, cuando una persona cae en un episodio de depresión profunda, generalmente busca el placer del sexo, del encuentro sexual. Entonces empieza a tener una hiperactividad en lo que es sus relaciones sexuales y no hay como un filtro o un límite. Hoy puede ser una persona, mañana otra y así sucesivamente. Entonces sí hay que ir cuidando esos detalles y esas observaciones que uno siempre hace cuando estamos en el trabajo terapéutico. Sí, y aquí también igual, digamos, esto es como cuando es un proceso, o sea, digamos que el trauma lo reconozco que lo viví hace tiempo, pero es súper importante también como si tenemos la oportunidad de que acabamos de vivir la experiencia traumática y recibimos, por ejemplo, la atención, auxilios psicológicos. eso te puede cambiar un poco a que la experiencia no se convierta en trauma, sino que fue una experiencia difícil, fue una experiencia dura, pero no necesariamente se va a convertir en trauma si en la inmediatez podés tener ese acompañamiento, ¿no? Exacto. Hay, por ejemplo, los primeros auxilios psicológicos pueden ser brindados por personas que estén entrenadas para brindar auxilios psicológicos. No ocupa ser psicólogo. Puede ser un padre, puede ser un bombero, puede ser un policía, puede ser agentes de la Cruz Roja que están para los primeros auxilios cuando llegan a un accidente. Entonces, ese puede ser un primer paso para que el evento no se convierta en trauma. Sin embargo, como mencionábamos siempre, está en juego también cómo la persona va a procesar esa información. Porque no es en sí el evento momentáneo del instante que se da, sino que es a lo largo y cómo uno procesa esa información. Porque si uno se queda atrapado en los sucesos del evento, eso es lo que le va a marcar el mañana. Sí. Y ahí es donde uno va a ver el impacto que tiene en la persona. Como decíamos, si era una persona alegre, pero después del evento traumático ya es una persona más reservada, más callada, más aislada, etcétera, o era una persona muy callada y después se vuelve una persona muy iracunda, que grita, que no se puede controlar. Entonces, a la larga hay que ir analizando más que todo la forma en la que las personas procesan esta información, porque hay personas que están más preparadas para el cambio que otras. Claro. Y eso es lo que generalmente trae un trauma, un gran cambio. Claro, y también, bueno, ahorita me quedé pensando, o sea, a veces llegan las personas pues a terapia no porque hay un trauma como tal, ¿verdad? Sino por cuestiones que quieren mejorar, autoconocimiento, por cuestiones de la vida, pues, que no se pueden evitar. Pero muchas veces, por ejemplo, estas personas, si vos ya has recibido, si has estado en ese proceso, ya has fortalecido tus recursos y más adelante te enfrentas a un evento traumático, probablemente ya tengas algunos recursos para hacerle frente a ese evento. Correcto. Entonces, la persona se vuelve más resiliente, como digamos, entonces tiene más capacidad de adaptarse al cambio. Entonces, por ejemplo, digamos, las personas que emigran de Honduras, generalmente los hondureños estábamos acostumbrados a andar en un estado de alerta o ser paranoides en el cuestión de me pueden asaltar si me subo al bus, me pueden asaltar en el taxi, me pueden asaltar. Siempre esperando que algo malo pase. Siempre esperando que algo malo pase. Y cuando emigramos vemos que, por ejemplo, en los países de Europa la seguridad es inexistente.
porque no hay delictividad. Incluso muchas cárceles en algunos países están transformándose en librerías porque no hay delincuentes a que arrestar. Pero uno con el tiempo se va adaptando a estas nuevas. Generalmente siempre vas y estás protegiendo tus cosas en el metro o en el tren, dependiendo de dónde estés viviendo. Entonces, según como vayas experimentando los cambios, es como tu mente va a ir como implementando las nuevas costumbres. Sí, mira qué importante eso, porque es de saber, y volvemos al tema del proceso y al tiempo, que cuando has pasado un trauma estás como en alerta, o sea, tu sistema está como va a pasar algo mal, o sea, ese estado que te da cuando, por ejemplo, te toca correr, o sea, eso de la huida, como que se queda ahí, ¿verdad? Como estás en ese estado. Entonces toma su tiempo también volver Exactamente. a la calma, volver a no estar en alerta constante. Por ejemplo, el hecho de que te digan falleció tu hermano, falleció tu mamá, falleció tu papá, es un choque inmediato para una persona. Y generalmente el primer mecanismo tal vez es disociarse de la situación o entrar en un proceso de negación. Claro, por eso las etapas del duelo, ¿verdad? Que ahí está el shock, la negación, pero que la idea es que llegues a este proceso donde ya lo aceptas y lo integras. Correcto. Pero bueno, muchas veces... No es así y lastimosamente, especialmente, digamos, en casos como se pierde un hijo. Sí, y que sea un hijo único. El proceso es duro. Claro. Y realmente hay muchas personas que se disocian a tal grado de que todavía ven al niño o a la niña. Y están en como estado mental en el que nada ha pasado. Y empiezan como a delirar. Y eso los puede llevar a una psicosis. Sí, mira. Sí, es que realmente pueden ser tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas. Y lo importante al final es como ver, aceptar que a veces necesitamos una ayuda extra a los recursos que tenemos. Mi lema en el consultorio es relacionado a la metamorfosis, al proceso de las mariposas. ¿Por qué? Porque la metamorfosis, desde el uso de la palabra, desde el origen, es un proceso de cambio. Okay. Entonces, si lo analizamos desde el aspecto que conocemos, la oruguita, el capullo, después evolucionar a la mariposa, todo esto viene en una sensación o una secuencia de cambios. Claro. Entonces, una persona debe estar segura de sí misma y estar seguro de que hay algo que le afecta en su vida. Independientemente sea la razón. Como clasificábamos, puede ser un evento leve, a corto plazo, algo crónico, algo a largo plazo. Entonces, la persona debe estar segura de que hay algo que afecta en su vida, que no se siente cómoda. Entonces, eso tiene que llevarlo con el terapeuta para que el terapeuta le ayude a ir tejiendo el capullo para que se pueda convertir en la mariposa. Ok, qué lindo. Qué lindo decir. Y bueno, ya como para terminar, ¿qué le podrías como mencionar a la gente como que no sé, que de repente está así como, no sé si lo que pasó se convirtió en trauma, o tengo un hijo, una hija y no sé, se está experimentando eventos traumáticos, o sea, ¿cuál sería como el camino? En ese caso, el inicio del camino sería poner mucha atención al comportamiento de la persona. Es el principal ingrediente, observar qué tanto puede fluctuar una persona ayer a hoy. Entonces, porque como hablábamos, hay personas que pasan de ser muy alegres, muy espontáneas, a volverse calladas, aisladas, les afecta el rendimiento en las clases, digamos que son jóvenes, el rendimiento en la universidad, en la vida, en la forma en cómo nos relacionamos con las personas. Entonces, el principal ingrediente es ir analizando el comportamiento de la persona. Ahí está la clave. Okay. Porque realmente al final nada desaparece. Solo uno lo va transformando. Y lo puede transformar en algo mejor, algo hermoso. Bueno, muchas gracias, Desi. No sé si, ¿dónde te pueden encontrar las personas si quieren venir a terapia con vos? Bueno, yo estoy aquí en el edificio de Oficina Florencia. Me pueden encontrar en redes sociales como DM Metamorfosis Mental.
Okay. Y ahí me pueden contactar y podemos establecer los lazos de contacto para futuras sesiones terapéuticas. Ok, bueno, ya saben, igual como saben, yo siempre pues etiqueto a las personas, entonces también por ahí pueden encontrarlo más fácil, pero igual pueden siempre escribir y preguntar, ¿verdad? ¿Cómo pueden contactarse? Entonces, sí, en cuestiones así, para ir como cerrando también, hay que recordar que a terapia no van los locos. Mucha gente tiene este concepto preconcebido de que la psicología solo trata con locos, y no es así. Realmente a psicología van aquellas personas que realmente quieren un mejor mañana. Okay. Y realmente yo lo puedo decir por experiencia, porque yo hice mi proceso terapéutico para poder estar como terapeuta aquí y tratar de ayudar a alguien más. Y generalmente muchos psicólogos no están extensos de eventos traumáticos que puedan afectar su mañana. Entonces, esto les ayuda también a trabajar. Ok, bueno. Así es. Entonces, muchas gracias por quedarse hasta acá. Muchas gracias, Desi. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Saludos a todos. Recordá compartir este episodio con aquellas personas a las que consideres les podría gustar o les podría ser de utilidad escuchar esta información.